Muy buenas noches. Son muchísimas las razones por las cuales la señora ministra de Minas y Energía, doctora Irene Vélez, es un personaje del día y es nuestra invitada de esta noche. Ministra, muchas gracias por su participación. ¿Qué es lo que está pasando con la contradicción que existe, señora ministra, frente a las reservas que Colombia tiene en materia de petróleo y por qué la diferencia que hay en los diferentes organismos encargados de dar esas cifras? Yamit y audiencia, muy buenas noches. Nosotros hemos entregado a principios de diciembre de 2022 un informe que ha sido público. Es un informe de análisis, un balance de contratos, le hemos llamado, en el cual tomamos datos de la ANH sobre las reservas que existen en el país en términos de gas, fundamentalmente, y adicionalmente incluimos ahí en el análisis los hallazgos de gas de 3 proyectos que son muy importantes para el país: Gorgon, Uchua y Sinú 9. Entonces, parte de la controversia tiene que ver con que se ha malinterpretado que nuestro balance, nuestro análisis es un informe de reservas y resulta que no lo es. Nosotros en nuestro análisis lo que estamos haciendo es tomar por un lado las reservas, analizar cuáles son, pero adicionalmente estamos contemplando también el potencial gasífero del país. Nos parece muy importante darle la cara a ese potencial gasífero porque esos hallazgos, así como los 3 recientes de Canacol, por ejemplo, ahorita el 24 de enero, hace un par de días, eso lo que nos dice es: el país tiene gas y necesita política pública que permita que haya comercialidad de ese gas. Entonces nosotros en ese balance que hicimos de los contratos, lo que hacemos es tomar esos hallazgos, analizarlos y mirar, bueno, estos volúmenes, en caso de que logremos pasar estos recursos, migrarlos a reservas, qué significan para el potencial gasífero del país y qué significan para el posible autoabastecimiento. Entonces, ¿tenemos reservas de gas hasta el año? Tenemos reservas probadas, que se llaman reservas certificadas, en categoría P1 hasta dentro de 8 años. ¿Qué es P1? Bueno, las reservas están categorizadas en 3 tipos, que dependen de su mayor factibilidad de sacarlas a superficie. P1 son las de máxima factibilidad, P2 mediana factibilidad, P3 menor factibilidad, pero todas son reservas certificadas, es decir, que tienen comercialidad. En consecuencia, ¿tenemos suficientes reservas de gas descubiertas, comprobadas, establecidas hasta el año? En este caso, de las reservas confirmadas, comprobadas, probadas, van en P3 hasta dentro de 11,4 años. 11,4 años, eso estamos hablando de 2032, 2033. Okay. Bueno, eso por un lado. Entonces, en nuestro análisis lo que nosotros decimos es, además de esto, tenemos que darle la cara a los nuevos hallazgos. Los nuevos hallazgos son de todo este desarrollo de las offshore que se ha hecho a través de Ecopetrol y Shell y Petrobras, que lo que nos dicen es, allá hay un enorme potencial de gas. Y ese enorme potencial podría darnos autoabastecimiento de gas hasta 2037. ¿Cómo podría? Podría si, por ejemplo, logramos que haya un transporte de gas que sea eficiente para esos recursos. Entonces, mire que aquí es muy interesante porque hay hallazgos, las empresas nos están notificando de hallazgos. El día de ayer, Ecopetrol, el presidente de Ecopetrol, el doctor Bayón, hizo también un análisis sobre los hallazgos de gas en el Caribe colombiano, Canacol y todas estas empresas. Y lo que nosotros decimos es, frente a estos hallazgos, que son recursos,
¿Qué nos dice eso sobre el potencial gasífero del país? ¿Y cuáles son las medidas de política pública que tenemos que tomar para que eso, que ya son hallazgos confirmados, reportados a la ANH, cifras oficiales de hallazgos, qué tenemos que hacer para convertirlos, migrarlos a reservas? Pero entonces, señora ministra, eso con respecto al gas. Sí, señor. La demostración de que usted o no usted, su política en materia de exploración de yacimientos de petróleo fue aparentemente, según han dicho expertos en el tema, precipitada y no consultada. Reservas cuyas cifras no están precisas conducen a la controversia actual que hay en el país. ¿Cuáles son las reservas confirmadas que hay en Colombia en materia petrolera? En materia petrolera estamos hablando de que las reservas en P1 están en 7,2 años o 7,6 años, estamos por ese orden en P1 y no hemos hecho este mismo análisis de recursos contingentes y prospectivos en petróleo. Y no lo hemos hecho todavía porque los principales hallazgos que obtuvimos el semestre pasado fueron de gas. Entonces, lo primero que dijimos, porque esto requiere gentes técnicos, digamos, haciendo los estudios que sean necesarios, entonces lo primero que dijimos es vamos a hacer un análisis inicial sobre gas y vamos a hacer otro análisis posteriormente sobre petróleo. ¿Qué es importante decir aquí? En primer lugar, lo que se llama el informe de reservas, que es distinto a lo que nosotros estamos haciendo, es un informe que lo hace la ANH, se hace anualmente y se entrega al país en mayo de cada año. Este documento de análisis que nosotros hicimos no reemplaza el informe de reservas de la ANH. El informe de reservas fue en mayo de 2022 y vendrá uno nuevo. ¿Por qué es distinto? Porque nosotros estamos contemplando otro potencial gasífero. Y la razón por la cual lo hacemos es que, como lo han dicho las empresas, incluyendo Ecopetrol, es muy importante darle la cara a ese potencial gasífero para tomar las mejores decisiones. En términos petroleros funcionará igual. O sea, nosotros, eso es interesante en el caso de Colombia, y es que nosotros aquí tenemos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, que es tanto gas como petróleo. Y cuando hay un área, uno puede encontrar gas, puede encontrar petróleo, puede encontrar agua o ninguna o una combinación de esas. Entonces aquí no es que se dé para gas o para petróleo, sino que las áreas que se otorgan a través de los contratos son unas áreas que pueden tener distintos hidrocarburos o agua. Pero se ha dicho muy bien, señora ministra, muy acertadamente, pues la manera de encontrar petróleo es explorando, como acaba de ocurrir con el gas. Si usted aplaude, como lo acaba de hacer, el descubrimiento de yacimientos de gas para que el país sea autosuficiente en gas, ¿por qué se contradice con el petróleo? Se contradice en el sentido de que suspende, congela expedición de licencias de exploración de petróleo. Si están suspendidas las licencias, usted no puede saber si hay o no hay petróleo. Aclaremos esto. Nosotros hemos dicho, en primer lugar, no suspendemos los contratos existentes. Todos los contratos, 381 contratos que en este momento están vigentes, tienen sus derechos adquiridos y se les dará total garantía. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos suspendiendo la exploración y la explotación, sino que lo que hemos dicho es que de momento no daremos nuevos contratos, por un lado. Por otro lado, aclarar, estos contratos son de exploración de gas y de petróleo juntos. O sea, aquí no es que sí se puede el gas y no se puede el petróleo, no. Lo que pasa es que nosotros estamos descubriendo que sobre todo en el Caribe colombiano nuestra riqueza es en gas y no en petróleo, pero esa es nuestra geología. Eso no depende de que otorguemos contratos para una cosa o para otra, sino que nuestra geología, en el caso del Caribe colombiano, es más rico en gas que en petróleo.
Y por otro lado, lo que sí hemos dicho es que al momento no se otorgarán esos nuevos contratos adicionales, pero todos los que existen van a seguir sus procesos de exploración y de explotación. ¿Con eso qué queremos? Que los hallazgos nuevos, como los de Canacol, tengan un desarrollo. Esos hallazgos de Canacol deberían poderse explotar normalmente y nosotros, nuestro interés es que así sea. Pero ¿por qué le cierra usted la puerta a las nuevas exploraciones de petróleo? Dicho de otra manera, ¿por qué le niega usted al país la conveniencia de que haya descubrimientos de nuevos yacimientos de petróleo si prohíbe la exploración de nuevos, la expedición de nuevos contratos de exploración? Quisiera aquí aclarar dos cosas. En este momento tenemos 118 contratos en exploración, tanto de gas como de petróleo, sí, señor, que en la próxima década van a estar reportando hallazgos. Nosotros no estamos diciendo que no queremos tener hallazgos. Por el contrario, lo que estamos diciendo es, en estos 118 contratos que tenemos, lo que queremos es que haya hallazgos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Haciendo una mejor gestión de la exploración, asegurando que los mecanismos sean oportunos, asegurando que la tecnología en exploración sea la mejor, que las inversiones que se estén haciendo en cada uno de esos contratos sean adecuadas, que los tiempos de exploración no se prolonguen, sino que rápidamente, incluso antes de los 6 años, que es el plazo exploratorio en el país, que es prolongable, que antes de eso tengamos una mayor eficiencia en la exploración. Mire que aquí es un debate también sobre la técnica. O sea, ¿se trata de tener muchos contratos que pueden ser ineficientes o se trata de tener los que hoy tenemos, 118 en exploración, que sean muy eficientes en sus hallazgos? Y ahí es un tema de visión. Nosotros confiamos en que la mejor gestión de los hidrocarburos está en hacer más eficiente la exploración e incluso la explotación. Por eso confiamos en técnicas, tecnología, desarrollo tecnológico en temas, por ejemplo, como el recobro mejorado. Pero, a ver, ministra, pero es obvio que cuando se trata de explorar, jamás se sabe si habrá o no habrá. Eso es obvio. ¿Para qué se niegan al país la opción de explorar? No se está negando al país. Nuevas exploraciones. Exacto, pero digámoslo nuevamente, al país no se le está negando la opción de explorar. Seguiremos explorando en 118 áreas otorgadas. Por eso, pero ¿por qué no nuevas? Porque confiamos en que esas 118 áreas que hoy están en exploración, haciéndolo bien, haciéndolo de manera eficiente, podemos tener los recursos necesarios para hacer la transición energética Y habrá justa. de parte del Ministerio estímulos a la exploración que está autorizada. Nosotros queremos, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hacer un acompañamiento especial a 2 tipos de contratos. Los contratos que están en fase 0 o fase preliminar, que es el primer momento de la exploración, y por otro lado, a una serie de contratos que están suspendidos. Nos interesa que la gestión de los hidrocarburos, la mejor gestión se haga desde ese acompañamiento institucional que permitirá facilitar lo que corresponda para que esa exploración sea efectiva. Nosotros creemos en que la eficiencia se gana en hacer esfuerzos institucionales para que las empresas puedan lograr sus objetivos de exploración y de explotación. Señora ministra, el país puede vivir económicamente con satisfacción económica si suspende el producto económico que recibe de la producción de petróleo, de carbón y gas. Déjeme yo desarrollo esa idea. Lo primero es que no estamos suspendiendo la exploración ni la explotación. Eso quiere decir que hoy no estamos afectando la economía nacional en el sentido en el que el desarrollo de la exploración y la explotación seguirán
en esos 381 contratos, por un lado. Por otro lado, en el hipotético caso en que nosotros diéramos un contrato mañana, un nuevo contrato, aquí en Colombia tenemos 6 años de periodo exploratorio, que generalmente el promedio de exploración en nuestro país es de 8 años. Es decir, si mañana damos un nuevo contrato, ese nuevo contrato tendría nuevos hallazgos en 8 años en promedio. ¿Qué significa eso para nosotros? Es el análisis económico que nosotros estamos haciendo. ¿En dónde está el consumo petrolero en 8 años? Bueno, resulta que en 8 años estamos en 2030. En 2030 es donde se completan las principales metas de descarbonización de los gobiernos que son nuestros consumidores de ese petróleo. Inglaterra, Alemania, Holanda, todos esos países tienen unas metas de descarbonización de sus economías. Las metas de descarbonización de sus economías pasan, por ejemplo, por la transformación del parque automotor. Es decir, allá los carros van a pasar de ser carros de gasolina a ser carros eléctricos fundamentalmente. Incluso hay algunos de estos países como Dinamarca que ya está diciendo desde 2025 no queremos importar nuevos carros de gasolina, sino solamente carros eléctricos. Frente a eso, lo que nosotros advertimos es quiénes serán nuestros consumidores de ese petróleo que nosotros hipotéticamente sacaríamos en 8 años. Esos consumidores van a cambiar, esa demanda va a cambiar porque allá los carros ya no van a ser de gasolina, van a ser eléctricos. Entonces, ¿a quién le vamos a vender nuestro petróleo? Nos vamos a quedar sin ese mercado que hoy existe, pero que en 8 años, cuando el posible contrato se desarrolle, el de exploración, ahí ya el mercado global de los hidrocarburos, particularmente el petróleo y el carbón, va a haber cambiado. Y aquí hay una situación que es característica de nuestro país y es que nuestro petróleo es más costoso que otros petróleos en el mundo. Entonces, pongamos este caso. Nosotros en 2030 vamos a estar compitiendo con nuestro petróleo en un mercado que se va a ver reducido. El costo de extracción en Colombia es mucho más alto que Kuwait, que es $11, es mucho más alto que Venezuela, que está por el orden de $20, o que México. Entonces, nuestro petróleo es más caro comparativamente y en 2030, cuando nos toque competir con nuestro producto, vamos a estar en desventaja porque hay otros que son más baratos. Y frente a un mercado reducido, pues ahí vamos a vernos en aprietos. Pero, ministra, con todo respeto, usted no respondió a mi pregunta. Concretamente, si Colombia puede vivir sin el producto de sus exportaciones de petróleo, primero, si puede vivir sin ese producido, que en general todos los expertos han dicho que no puede, y creo que usted también cree que no se puede, ¿por qué las exploraciones de petróleo se congelan nuevas y no hace lo mismo con las nuevas exploraciones? Es decir, ¿por qué congelan la exploración ahora si usted está pensando es en lo que ocurra dentro de 8 o 9 años? Porque la exploración nueva de nuevos contratos que arranque mañana solo tendrá hallazgos en promedio en 8 años. Aquí la exploración no pasa de la noche a la mañana. No, de acuerdo, entonces. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, necesitamos que los contratos que existen hoy sean efectivos hoy. Sean productivos, sean eficientes, su extracción sea posible, todo su periodo exploratorio se complete, etcétera. Pero nuevos contratos resulta que terminarían demostrándonos hallazgos en 8 años. Y en 8 años, Yamit, el mundo económico global va a estar descarbonizado. ¿A quién en 8 años le vamos a vender ese petróleo? Pero usted, porque tiene futurología para unas preguntas y no la tiene para la otra. Es decir, ¿por qué hace futurología con la no utilización de petróleo y no la hace con la concesión de nuevas licencias de exploración?
Porque lo que estamos diciendo es que cualquier nueva licencia que diéramos hoy solamente podría tener hallazgos en promedio en 8 años. Porque ese es el promedio de exploración que tiene este país para reportar hallazgos. Pero eso es futurología, señora ministra. Si dentro de 8 años seguimos dependiendo del petróleo, las exploraciones que entonces se hagan no tendrán tiempo suficiente para desarrollarse. De acuerdo, y entonces ahí está nuestro máximo desafío. Nuestro máximo desafío es dejar de depender progresivamente del petróleo y del carbón. La palabra progresiva es clave, claro, en el sentido de que no se puede suspender hoy ni la dependencia del petróleo, ni la dependencia del gas, ni la dependencia del carbón. Estamos de acuerdo, Yamit. Hoy somos dependientes del gas, dependientes del carbón y dependientes del petróleo. Nuestro gran desafío como gobierno, como país, es que hagamos una transición del modelo extractivista al modelo productivo, superando esa dependencia. Tenemos que cambiar. Pero no inmediata. Tenemos que comenzar ya. Sí, no, el inicio, todo un proceso que es progresivo, que tiene pasos, siempre tiene un primer paso. Por eso, y este es el primer paso. Pero es un proceso. Claro, tiene que ser un proceso, y ese proceso no solamente es desacelerar el tema de el carbón y del petróleo, sino que significa acelerar otros campos de la economía, acelerar el turismo, acelerar la industrialización de los alimentos. Sí, ahora, ministra, ¿qué fue lo que pasó con su viceministra? Usted la nombró, usted la escogió, ¿y usted por qué la destituyó? Señora ministra, usted nombró a la doctora Belisa Ruiz como viceministra de Minas por su conocimiento y por su experiencia en ese tipo de materias. ¿Por qué la destituyó? Sí, Yamit. Yo conocí la hoja de vida de Belisa, la doctora Belisa, profesora de la Nacional, una hoja de vida muy buena, muy técnica, y yo tomé la decisión de presentársela al señor presidente para que él, por supuesto, con su criterio también decidiera ese nombramiento. Y así fue. Ella terminó nombrada como viceministra de Energía. Sin embargo, en este tiempo en que hemos trabajado, estos meses, ha sido muy difícil hacer equipo. Y para mí hacer equipo es lo fundamental, sobre todo para un proyecto político de transición energética justa, que es absolutamente ambicioso y que requiere que todos estemos mirando hacia el mismo lado y seamos capaces de trabajar en integralidad. Que seamos capaces de involucrar a las diferentes oficinas del ministerio, que seamos capaces de involucrar a las otras entidades adscritas al sector. Y en ese sentido, pues con la doctora Belisa no logramos esa articulación. Con decirle que en varios momentos yo hablé con ella, pues como incentivándole, preguntándole en qué estábamos, para que aseguráramos la situación de trabajar en equipo y de trabajar de la mejor manera. Sin embargo, no logramos esa coequipería. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo con esta ambición tan crucial que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo y en la transición energética justa. Es fundamental tener a tus coequiperos trabajando contigo, remando para el mismo lado. Es decir, la viceministra tiene que irse. Es decir, yo le pedí la renuncia a la viceministra, eso ha sido público y yo lo he dicho, y es el señor presidente el que tendrá que decidir en su momento. Tiene que irse. Yo considero que con ella no ha sido posible trabajar. Entonces, ese fue mi criterio para solicitarle la renuncia, y quien debe aceptarla es el señor presidente, o no aceptarla también. Y esa será su decisión, por supuesto, porque él es el jefe de este Pero si no la acepta, ¿usted aceptaría esa desautorización?
Yo quiero pensar en que el señor presidente va a tomar la mejor decisión y que nos va a permitir consolidar un equipo fuerte en el ministerio y con nuestras adscritas, porque esa es nuestra prioridad, trabajar juntos, porque este proyecto nos requiere remando para el mismo lado. Señora ministra, mire, finalmente, usted tiene un viaje inmediato a AIPE, precisamente para ganar energía solar. Quisiera invitarla para el lunes próximo para continuar hablando sobre muchas cosas. Tarifas de energía eléctrica, su intervención en ese tema y todo el conflicto que hay sobre exploración y explotación de petróleo. Entonces, lo esperamos el lunes, ministro, y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1. Sí.